Bienvenidos amigos y amigas a Radio Uruguay 1050 AM, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos llegando al jueves, último día de La Máquina de Pensar, que está funcionando esta semana. Ustedes saben que estábamos conversando durante toda la semana sobre aproximaciones a la figura y al rostro de un héroe esquivo. Tiene que ver con Artigas, las caras del padre nuestro Artigas, todo detonado de alguna forma por un libro que vamos a tratar in extenso hoy en el programa de hoy, último programa, El padre nuestro Artigas. Se trata de un libro de Martín Adme, el fotógrafo Martín Adme, con el cual dialogaremos en el tercer bloque, y un libro de Fernando Andach, un semiólogo, semiótico, un profesor uruguayo que vive en Ottawa. La idea es conversar, obviamente Fernando Andach lo que hace es un comentario semiótico sobre las fotos de este libro, El padre nuestro Artigas, un libro que, un proyecto de Martín Adme que intentó sacar fotos, tratar de buscar imágenes de Artigas en la realidad cotidiana de nuestro país. No nos damos cuenta, o quizás sí nos damos cuenta, que Artigas está omnipresente en todos los lugares. Uno viaja, camina, tenemos Artigas por todos lados, de tal forma que al tenerlo por todos lados, forma parte de nuestro paisaje y de alguna forma se invisibiliza. Pero esto lo puede decir mucho mejor Fernando Andach. ¿Cómo andás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fernando Andach, ¿cómo andás? Él está en Ottawa, es un profesor, ustedes lo conocen, uruguayo, pero que ahora actualmente está allí. Fernando Andach ha publicado muchos libros en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en América Latina, sobre medios, cultura y sociedad de masas desde una perspectiva semiótica. Y en este caso, Fernando, te estamos llamando por el padre nuestro Artigas. Hemos dedicado esta semana en La Máquina de Pensar a las caras del padre nuestro Artigas, y hemos entrevistado durante la semana distintos abordajes de nuestro héroe nacional, desde el punto de vista, bueno, desde la ficción, novelistas como Jorge Rica y Jorge Chagas, Javier Rica, perdón, y Jorge Chagas el lunes, o historiadores como Gerardo Caetano ayer. También tuvimos a Nelson Caula, que es un periodista que ha investigado los descendientes reales, ¿no? O sea, las familias de Artigas, tanto en Uruguay como en Paraguay. Hemos contado también con la presencia de Fernando López de Alessandro, un historiador, pero todo esto estaba, detonado por este libro de fotos de Martín Adme, que va a estar con nosotros al final de este programa, y que vos, Fernando, comentás desde una perspectiva, digamos, semiótica. Son 40 fotos de Artigas en nuestro paisaje cotidiano. Exactamente. Uh-huh. Y decís que el principal efecto es desautomatizar o desanestesiar. ¿Qué significaría eso? Bueno, mira, te agradezco la pregunta porque era precisamente la reacción, ¿verdad? En el sentido más literal, sensorial de la palabra, cuando recibo las primeras imágenes, o más específicamente para el que tenga el libro en las manos, y tú lo has visto, uh-huh, los primeros dípticos, porque vienen de a pares. Hay un juego muy interesante de montaje, digamos, en esas fotos de Martín Adme, del prócer, por todo el territorio, ¿verdad? Yo siento que ese desafío que él me plantea a la distancia, porque no nos conocíamos con Martín, él me hace una invitación por correo electrónico, nunca nos habíamos visto ni hablado, en fin, en Uruguay, y entonces él, de manera muy interesante, me abre una puerta muy grande, ¿verdad?, porque no me da ninguna línea, no me dirige, o sea, tú tenés que hacer esto, el otro. Él me dice, bueno, yo creo que acá falta algo, y obviamente debía conocer algo de mi trabajo, y quería que lo hagas tú. Entonces, te voy a pedir sí. Que hables un poquito más fuerte, si puede ser. Ah, ¿cómo no? Dale. El término, ese término desautomatizar o desanestesiar del que yo hablo, ¿verdad? Uh-huh. Remiten precisamente a una paradoja, es decir, una cierta contradicción. ¿Por qué hay una sobrepresencia? Yo hablo de una saturación icónica, que es un término semiótico, o sea, una cantidad de imágenes altísima por kilómetro cuadrado, podríamos decir, en Uruguay, y al mismo tiempo eso produce, en mi entendimiento, una invisibilización de ese prócer, de José Gervasio Artigas, de esa figura,
Esa sería la paradoja. ¿Por qué hay tanto y se lo ve tan poco, pasa desapercibido? Entonces yo creo, un primer acercamiento a la obra de Martín, que me invita, tiene la idea inicial, es sus imágenes, que cabe aclarar al oyente que se va a enfrentar al libro, etcétera. Está escrito pero muy modestamente, como es la personalidad muy modesta para el talento muy grande que tiene Martín. Él no le agrega nada a las fotos, no hay Photoshop, no hay un filtro, no hay un lente deformante. Él trata de tener una suerte de, como decía Roland Barthes, de la escritura, un grado cero de la foto, de sacar unas fotografías neutras, y sin embargo, esa serie de 40 fotografías, en mi entendimiento, mi interpretación, consiguen desautomatizar, o sea, prolongar la mirada, hacer que uno tenga que literalmente encarar una especie de cuerpo a cuerpo la representación, o mejor dicho, las múltiples representaciones del prócer, en cada rincón, en cada escuela, en cada patio, en cada oficina, edificio público, plaza, etcétera, para de algún modo dejarse impactar por eso. La palabra objeto, fíjate, quiere decir lo que está frente a mí, lo que se me opone, lo que me resiste. Y eso es lo que yo creo que consiguen estas fotografías. Objetizar, si se me permite el neologismo, ¿verdad? Volverlo algo contra lo cual tengo que entender, mirar, como si fuera por la primera vez, que toda esa cantidad de imágenes, estatuas en diverso estado de deterioro, etcétera, que son las cosas que muestra esa cámara inquieta de Martín Atme, están allí y sin embargo no harían mella en la percepción normal del uruguayo, del montevideano o en fin, de cualquier persona que va pasando por ahí, pero no se detiene y sobre todo no reflexiona, dada la fecha, este bicentenario, no llega a reflexionar en ningún momento qué significado tiene ese Artigas, ese prócer tan representado, pero tan invisibilizado. Fernando, es una obviedad, pero aclaremos que cuando estamos hablando de Artigas, en este caso en concreto y de este libro, estamos hablando de imágenes de Artigas, de los signos que remiten a Artigas y, digamos, no tanto, como hemos hablado durante la semana, del pensamiento artiguista. A mí me pasó una cosa que digo que como lector, mero lector, yo iba llevando, iba en el ómnibus después de la radio con este libro, El Padre Nuestro Artigas, eran 10:30, las 10 de la noche, iba por Millán, y al mirar las fotos, hay un par de fotos que hay dos bustos de Artigas bajo unos árboles, uno está bajo un árbol, otro, y levanté la mirada y justo pasaba por enfrente de una escuela oscura, obviamente, y vi bajo el árbol, vi el busto de Artigas y digo, pobre, está ahí, ¿no? Es impresionante, porque uno lo ve. La continuidad entre el libro y la realidad. Que eso jamás, obviamente, yo lo hubiera mirado, ni hubiera dirigido la mirada hacia una escuela, y menos dentro de la escuela, ver automáticamente que hay un busto, en general es muy frecuente, ¿no? Exacto, no, incluso mi paso breve por Montevideo, al principios de junio, para el lanzamiento del libro, estábamos por allí y de repente Martín, que ya se ha vuelto tiene una especie de artigómetro, como le dijo alguien, descubre un busto en bronce bastante importante que él nunca, y yo menos, habíamos visto, obra de José Zorrilla de San Martín, que decía la placa, fíjate abajo, había usado el escultor el mismo modelo que Rodin para una de sus estatuas. ¿Y qué era lo más interesante? Yo diría lo fascinante dentro de esta óptica, en el doble sentido del pensamiento de Martín y de su cámara fotográfica inquieta, removedora, lo más fascinante que era el Artigas viejito, o sea, tenía esa cara de anciano que viene de el famoso dibujo supuestamente de ese Alfred de Mercé, que lo hace, ¿verdad?, en el exilio y ya anciano en el Paraguay. Pero ¿qué era lo más interesante, fíjate, de esa estatua, ¿no es cierto? Era que tenía el físico de un Charles Atlas, justamente la imagen que va en la tapa del libro y que muchos pensarán de ese collage, ¿verdad?, de ese stencil, qué insolencia, qué atrevidez, pero si vos ves ese bronce que existe, y aparentemente hay pocas copias en Uruguay,
tiene el cuerpo de un fisiculturista. ¿Cómo puede ser ese Artigas anciano, que ya está en la decadencia física de su vida, que tenga ese enorme tórax, esa espalda, ese cuello de toro, etcétera? Entonces, lo que estamos pensando es que hay una gran dosis de fantasía, tú decías bien, no nos estamos remitiendo a el aspecto historiográfico, si la obra de él, si su, digamos, contribución a la nación uruguaya oriental fue buena, mala, etcétera. Hablamos estrictamente, o yo hablo en mi ensayo, de lo que las fotografías muestran, de cómo es imaginado por diversos artistas, autores, y eso cómo impacta, cómo puede impactar en la sociedad uruguaya, en el modo, no solo en que pensamos Artigas, sino tan o más interesante, cómo nos pensamos a nosotros mismos, o sea, nuestra identidad con respecto a esta figura tan excepcional desde varios puntos de vista, sobre todo por esa proliferación, como decía, en todo lugar parece que no puede faltar, está el territorio profusamente artiguizado. Fernando, hay unos problemitas en el teléfono, después de la pausa te llamamos de nuevo y vemos, pero me queda pensando también el tema de que Artigas, vos decís que es, al estar en todo el paisaje uruguayo, está invisibilizado. Y, claro. Y recordaba que, ahora no sé por qué recordé que Borges plantea que en el Corán no hay camellos ni palmeras, porque lo que está en todos lados no es necesario mencionarlo. Claro, mencionarlo. Después de la pausa... Acá sería al revés. Acá es necesario mencionarlo, precisamente. A cada paso parece, ¿no? Y eso tiene el efecto contrario. Después de la pausa continuamos con Fernando Andache. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Cada vez hay más cosas que nos acercan y nos unen. Por eso ahora Telegestiones UTE tiene un mismo número gratis para todo el país, 0800-1930 desde un teléfono fijo y asterisco 1930 desde cualquier celular. Allí podrás realizar tus consultas y todos los trámites. UTE, la energía que nos une. El Instituto Nacional de Artes Escénicas de la Dirección Nacional de Cultura convoca a instituciones, creadores y artistas a una nueva edición del programa Iberescena. Coproducciones, programación de redes, festivales y espacios escénicos, creación dramatúrgica y coreográfica en residencia, organización de talleres, encuentros y seminarios de gestión y producción. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 15 de julio. Por más información, www.iberescena.org o al teléfono 2900-2263. El Buscador Diario. Toda la información sobre el cuidado en aspectos humanos, sociales y ambientales en busca de mantener la calidad de vida. El Buscador Diario. A través de la comunicación es posible crecer. Distribución única en Florida. Visite www.elbuscadordiario.com. Medio adherido a la Cámara de Editores y Diarios del Uruguay. Ahorrar es igual a tranqui panqui, porque empezás a ahorrar y ya sentís la tranquilidad de tener lo tuyo. Ahorrar está bueno, porque cuando ahorrás, pasan cosas. Llegó Yo Ahorro. Infórmate por el 1911 o en nuestra web www.bhu.com.uy y empezá a tener tu casa. Hay un nuevo BHU para los mismos sueños de siempre. BHU, tu sueño, tu banco. Hay historias viejas del tango, que son tangueras, porque protagonizadas por tangueros, pero después hay historias de otro tipo que son también que tienen que ver con el tango. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio. Malena Muyala presenta un ciclo de recitales y una invitación a construir juntos una historia de tango y barrio. Últimas presentaciones de Pebeta de mi barrio. Domingo 26 de junio, 15 horas, Hipódromo de Maroñas. Viernes 1 de julio, 21 horas, Museo del Carnaval. Entrada libre. Presenta en Antel, Fundación Itaú. Organiza MM Producciones. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre.
Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos aquí en la máquina de pensar con el contacto con Fernando Andach, un profesor de semiótica uruguayo que vive allí en Canadá, en Ottawa, y estábamos conversando con Fernando sobre El Padre Nuestro Artigas, este trabajo, este libro que sacara Estuario y que consiste en 40 fotos de Martín Atme comentadas por Fernando Andach. Fernando, vos al final del libro planteás que Artigas de alguna forma se están volviendo de piedra o que se va momificando, va quedando aprisionado entre tantos vidrios, rejas, afiches, como está planteado en todas estas fotos, y que de alguna forma como que el propio signo, la propia imagen se va momificando. ¿Cómo podríamos hacer para, digamos, desautomatizarlo, revivirlo a esas imágenes? Claro, yo decía... En la tapa hay un stencil muy audaz, y luego la segunda imagen, que forma parte del díptico ya dentro del libro, tiene a ese Artigas Charles Atlas Tarzán, porque tiene un calzón atigrado, ¿verdad?, que me hace pensar en el rey de la selva, y la otra todavía, si quieren, es más audaz, porque hay un stencil dentro del vaso de un water, Entonces uno podría pensar fácilmente que falta, ¿no?, que falta de respeto, que atropello a la razón, etcétera. Y sin embargo, también se puede pensar lo contrario, no es por ser simplemente contrera, pero yo diría, en esas personas que se tomaron el tiempo, que lo piensan, lo conciben, o en términos de la semiótica, que es mi boliche, digamos, lo resignifican a ese hombre, esa imagen, ¿verdad?, esos signos, podemos pensar que hay un acto casi pasional, es decir, hay un intento de aumentar la energía del sentido, la energía semiótica, que estaría tan baja que, yo insisto con esa idea de invisibilización por exceso de presencia. Hay una imagen muy linda que es una bolsa de Portland Artigas invertida, y del otro lado hay un retrato literalmente arrumbado, como ladeado, detrás de una escalera, detrás de una obra, evidentemente, en una escuela, en alguna oficina, un ministerio, quién sabe, porque eso también está muy bueno. Ninguna de las 40 fotos viene abajo con una, ¿verdad?, leyenda que diga, esta fue sacada en tal sitio, y tampoco hay personas. Si tú te fijas y mirás con atención las fotos, no hay un solo ser humano cerca de ellas, detrás de ellas. ¿Por qué? Yo creo que es una encarnación muy sutil de Martín Atme, una forma de figurar la falta de interés, la falta de atención. Es como que la mirada uruguaya o oriental se hubiese sustraído de ese objeto, de ese objeto del deseo, y yo creo que hay una tentativa en las fotografías y en algunos gestos audaces, como esos dos que mencioné, ese stencil que pone una imagen de Blanes, ¿no es cierto?, un busto de Blanes encima, una especie de collage de ese cuerpo de un forzudo con ese calzón atigrado, o la otra que mencioné en el water. Hay un intento de sacudir esa modorra iconográfica, de despertarnos y decir, ¿quién era este tipo?, ¿no? ¿Qué es lo que está representado ahí? Y entonces, entre una de las varias cosas que yo digo, recuerdo una visita a un terreiro en Salvador, en Bahía, en Brasil, en el nordeste, en el norte, mejor dicho. Entonces, ahí yo voy al terreiro y quiero ver los orillás que están en sus casas respectivas. Voy invitado a ese lugar con la Madre Santo, y me dice, no, de ninguna manera, solamente salen los orillás, o sea, los seres sagrados, ¿verdad?, de ese culto afro-brasileño, salen en el momento justo, es decir, cuando es la fecha sagrada, cuando es el ritual. Entonces yo creo que esta burocrática sobrepresencia artiguista genera exactamente el efecto contrario, lo desacraliza. Hay una cosa muy extraña, parecería, como dice la canción, que es el título del libro El Padre Nuestro Artigas, dice, ¿no?, de la patria un Dios.
Fíjate que en territorio posballista hablar de un dios es fuerte, bravo, pero curiosamente ese Estado habría tenido, no sé si consciente o probablemente el inconsciente colectivo aquí, la misión de hacernos olvidar, de mandarlo al margen total, de marginalizar esa figura, y cuando hablo de esa figura digo todo lo complejo, todo lo polémico que es ese José Gervasio Artigas para nuestra historia, para nuestra nación, a través de esta enorme cantidad de pinturas, bustos, todo tipo de imagen que abunda de tal manera en la ciudad o en las ciudades del Uruguay. El efecto sería desacralizador en el sentido que Artigas está en todas partes y como nos muestran las fotos de Martín Adme, bueno, la gente, los uruguayos vivimos y hacemos nuestra vida doméstica y de alguna forma lo domesticamos porque bueno, la gente pone plantas frente a los bustos, o la gente obviamente cuelga sus abrigos y no digo o pone un extintor al lado del busto de Artigas. O sea, hay una no solo invisibilización, sino una desacralización. Exactamente, por eso viste que hay unas dos muy interesantes donde está el rótulo de portero, con una especie del nombre de Artigas, y yo pongo prócer para todo servicio. Y del otro lado hay una en que quedó detrás de un cartel de informes. Sí. Entonces, ese Artigas portero, ese Artigas que te daría informes en un edificio público, en una nación tan llena de empleos públicos, ¿verdad? Hay como un humor muy interesante, un humor minimalista, porque insisto, no hay filtros, no hay distorsiones en esos planos que hace Martín Adme, que son muy tranquilos. Él trata de mostrar lo que uno que pone interés, que pone gran atención, va viendo por allí. Y esa es la invitación bien fuerte, yo creo, como una bofetada semiótica que propone este libro. Por eso es linda la edición de Estuario, porque, viste, las fotos son generosas. Para un país donde es muy caro producir un libro de fotografías como este, sobre todo no comercial. Entonces son lindos, es suculento el tamaño, porque te obliga a encarar. Vos abrís el libro y ahí no hay una sola palabra mía. O sea que el que quiere puede simplemente quedarse en esa especie de tete a tete, de cuerpo a cuerpo, diría más, con don José Gervasio, y luego, si quiere o no, va a esa traducción. Lo que yo hago, fíjate, al final, la respuesta que le di a Martín es la cosa más semiótica que yo me puedo imaginar. Lo que hace un signo, ¿verdad? Lo que hace un signo es traducir. Vos ves una imagen, vas a una película, escuchás una canción, ¿y qué haces enseguida, verdad? Tenés un sentimiento, te viene una idea, le guiñás el ojo a alguien como que te encantó, o le fruncís el ceño como diciendo, ¿y esto qué es? Todas esas maniobras, estrategias, son traducciones. El ser humano es un traductor infatigable. Nos pasamos haciendo, ¿qué quiere decir traducir? Llevar de una orilla a la otra, translater, de un lado al otro. Y eso es lo que hace un signo. Nosotros nos vamos moviendo entre signos, ¿verdad?, olfativos, táctiles, visuales, verbales, y nuestra tarea esencialmente humana es esa, fíjate, la de ir llevando de un lado para otro, y así crece el sentido. Y este libro, yo creo, es una provocación muy seria, por eso tiene humor, muy seria, para que pueda crecer en este momento que tanto se habla, el bicentenario, todo eso, y celebro lo que ustedes están haciendo esta semana, me parece lindísimo de invitar distintas voces, distintas miradas, sobre qué es eso que está ahí, qué es ese fenómeno tan extraño, tan sobrepresente en billetes, en monedas, en todo lugar, con ese efecto. Esa es la interpretación que yo planteo allí, con ese efecto curioso, bizarro, de que desaparece, se nos va de las manos, se nos va de la percepción el prócer, y por ende toda la rica complejidad que supone su obra, su vida, ¿no es cierto?, en la historia, porque todo signo, también yo agregaría, y en eso me hermano con los historiadores, todo signo solo tiene sentido en el futuro, así como el historiador trata de sacar, viste, las conclusiones de eso que pasó para el hoy, o sea, para un momento muy posterior. Uno va digiriendo, los signos digieren el presente y nos van preparando para lo que viene. Si alguien te pregunta cómo estuvo la audición de hoy, vos ya vas a contarle lo que te pasó después, claro, ¿verdad? Es decir, qué te vino a la cabeza, y no sé, me pareció lenta.
Me pareció que le faltó eso, que sobró aquello. Entonces el ser humano es aquel que va mirando siempre a ese horizonte que se abre, pero viene informado obviamente de lo que le pasó. Y el que le ayuda a hacer ese transporte continuo, ese acarreo, esa traducción, son los signos. Me queda una última pregunta, pero nos quedan 3 minutos. Fernando, durante esta semana nosotros estuvimos hablando desde el punto de vista histórico cómo Uruguay construyó conscientemente un signo de Artigas que incluso se sabía que no era igual a la realidad. Hubo, por lo menos ayer Gerardo Caetano planteaba 2 instancias claras. Blanes se plantea entre pintar la vieja del Paraguay, o sea, pintar el boceto de Delmesey, o pintar un héroe revolucionario. Bueno, voy a elegir lo último, pero se va a parecer lo que un huevo a una castaña, decía en cartas Blanes, o sea, autoconsciente perfectamente. Y después el propio Parlamento uruguayo también, cuando elige el monumento de Artigas en la Plaza Independencia, encuentra que el otro era muy más, digamos, parecía más realista, pero el que está ahora, era más universal. Entonces hay como elecciones claras y autoconscientes de eso. ¿Esto ocurre lo mismo en otros países, en Canadá, por ejemplo? Bueno, te agradezco la pregunta porque mira, casualmente los 2 últimos países que me tocó vivir en esta vida despatriada mía, el Brasil y Canadá, carecen de manera flagrante, diría, brilla por su ausencia cualquier signo que se parezca remotamente a esa artiguización frenética del Uruguay. O sea, en Brasil, ¿verdad?, podés pensar en la figura de Tiradentes, del emperador Pedro, pero no están. Es decir, no hablo del nivel erudito, no hablo de los especialistas, hablo de la cotidiana. Creo que hay otros héroes, que hay otras instancias, y no creo que sea herético si digo mucho más contemporáneas. Pienso en un Jobim, pienso en la bossa nova, pienso en otros personajes de la vida bastante más próximos y como siendo fundacionales de esa nación imaginada. Y en el caso de Canadá, que justamente mañana, fíjate, el 1 de julio es el Día de Canadá, hay un fervor, la gente sale, es muy carnavalesco, lo más cercano que he visto aquí a un carnaval, fuera del patinaje en el canal cerca del cual vivo, que también es muy gracioso, pero eso daría para otra charla. Salen disfrazados de Canadá, digamos, se pone la bandera, pero no hay una figura emblemática, Lo que ves es ese mosaico de razas que te impacta, gente de Asia, árabes, de todo el mundo, ¿no es cierto?, con las banderitas canadienses, con esos disfraces, pero decía, no hay algo que acrisole todo eso en una persona. Eso pienso puede pasar seguramente en la Venezuela de hoy, con, ¿no es cierto?, la figura de Bolívar, por razones obvias, y aquí en Uruguay, con tu observación, que es muy ajustada, hay una serie de elecciones. ¿Cuál vamos a elegir? Viste que hay una imagen de Federico Soneira que es como subterránea. Yo honestamente la desconocía por completo hasta que Martín lo envié y le pregunto, ¿y esto qué es? Y mi reacción creo que es interesante porque debe ser la del uruguayo medio, más allá de que no vivo hoy en Uruguay, de desconocimiento de fíjate, es ese boceto, esa estatua, digamos, no chica, esa maqueta, mejor dicho, era la que iba a ir en la Plaza Independencia. Fíjate qué diferencia, Sí, más alegre. Es una actividad más alegre. Yo digo que es maradoniana, comparado con nuestro forlanesco, para usar 2 imágenes actuales, ¿no es cierto?, de 2 figuras del fútbol. De lo que tenemos hoy es esa figura adusta, severa, oscura, no solo porque está deteriorado el metal allí en la Plaza Independencia, pero entonces me pregunto qué diferente hubiera sido el destino del uruguayo medio, de nosotros, si hubiera ganado la de Federico Soneira, esa especie de compadrito, esa figura dorada, sonriente, majestuosa, ¿no es cierto?, es todo triunfo, con respecto a todos los Artigas que más o menos, el famoso de la Ciudadela, pintado por Blanes y muchos otros, que de alguna manera parecen acercarse a ese estereotipo del uruguayo melancólico, más bien gris o sombrío, a la que nos identificamos mucho más, pero como bien dijiste, eso responde a opciones históricas, políticas, de un momento dado, y cómo eso va dando en el futuro una cantidad de consecuencias impresionantes.
yo creo que hubiéramos sido otros, no digo ni mejores ni peores, si hubiera terminado, ¿verdad?, en vez de la enorme estatua épica que hoy reina, que preside desde la Plaza Independencia, ecuestre, ese Artigas, si hubiera sido la de ese señor tan majestuoso y contento consigo mismo, que parece esta representación de Soneira, ¿no es cierto? En fin, son como elucubraciones, pero todo visto desde la representación, desde la semiótica, que lo único que intenta aportar a la discusión intelectual o científica es precisamente cómo los signos van gestando comprensión de la que todas las naciones, que todas las personas se alimentan. No existe comunidad humana que pueda vivir ajena a ese esfuerzo traductor, como le decía hace unos minutos, ¿verdad?, de llegar a entender las cosas. En ese entendimiento se nos va la vida. Bueno, Fernando Andach, muchas gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar, gracias por todo, y la verdad que ha sido muy interesante la charla. No, gracias a ti por la invitación y por darle difusión a este libro que con Martín Adme hicimos, que esperamos que aporte un poquito a esa conversación, a ese diálogo tan rico que ustedes en la radio están llevando adelante esta semana. Muchas gracias y te mando un fuerte abrazo desde Ottawa. Un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Vamos a hacer volver atrás el almanaque. El viejo bar Paysandú, testimonio vivo de las costumbres urbanas del siglo pasado, redescubre la historia. Entre sus paredes, cargadas de magia, cobrará vida una nutrida agenda cultural, formando parte del presente y apostando al futuro. Los invitamos a visitar nuestra página web barpaysandú.com.uy para encontrar allí el detalle de los shows que comienzan 21:30. Teléfono de reservas 2908-7733. Ahora, Radio Uruguay te acompaña también en la madrugada. De 0 a 6, una oportunidad para ponerte al día con lo más destacado de la jornada anterior. Radio Uruguay, 24 horas con otro aire. Una palabra a tiempo. Una moto o motocicleta es un vehículo en el que depositamos nuestra vida y la de otros cada vez que la utilizamos. Nos puede parecer inofensiva y simple, como la bicicleta, especialmente cuando no vivimos en grandes ciudades. Sin embargo, cada vez que ocurre un siniestro, nos damos cuenta de que puede ser mortal, dejarnos incapacitados o lesionar a otros. Usemos el casco, las luces y las protecciones necesarias. Igualmente, respetemos la capacidad que tiene la moto o motocicleta para llevar pasajeros. Es frecuente ver a 3 o 4 personas a bordo de este tipo de vehículos. Es una falta de conciencia y un riesgo innecesario. Nuestra vida y la de los demás es algo más importante que los malos hábitos. Este es un aporte de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, y la Radiodifusión Nacional del Sodre, para una sociedad más responsable, armónica y segura. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamáquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Hace unos días mantuvimos una conversación con Martín Adme, el autor de El Padre Nuestro de Artigas, y les propongo escucharlas.
Muy bien, le damos la bienvenida aquí en la máquina de pensar a Martín Atme. ¿Cómo andas, Martín? Muy bien, muchas gracias por recibirme. Martín Atme es fotógrafo, licenciado en Ciencias de la Comunicación, técnico en Comunicación Social y fue docente universitario. Pero estás acá, Martín, por este libro que acaban de editar en Estuario, El Padre Nuestro Artigas. Has pasado por todos los medios, has estado conversando ahí. ¿Desde cuándo fue que empezaste esta serie de fotos de Artigas? La primer fotografía es de hace exactamente 2 años, que es la foto que está en la tapa del libro, que es un stencil que hace poco me enteré que el que lo hizo se llama Agustín Sabela, que es un artista de la Fundación de Arte Contemporáneo. Y eso quedó como una foto que yo guardé, como sucede con tantas otras, si uno no sabe qué va a pasar. Después me encontré una segunda imagen de Artigas, que es una imagen muy provocadora, que es la cara de Artigas hecha con un stencil adentro de un inodoro. Entonces ahí apareció una pregunta, bueno, estas 2 imágenes son muy fuertes, voy a empezar un recorrido, es decir, yo no empiezo el libro, no empiezo las fotografías planteándome voy a hacer un trabajo sobre Artigas. Me encontré 2 imágenes y después después de la segunda me tomé un año para recorrer más de 100 lugares, bustos, grafitis, todo lo que fui encontrando lo fui fotografiando. Permitíme decir que yo no toqué absolutamente nada de lo que se muestra en el libro, yo solo fotografié, todo lo que está ahí es producido por alguien que le puso un cartel al lado. O por ejemplo, si vemos una foto que está tirada en la vereda, o una imagen, al lado de una hoja, ¿no? Es decir, sí, un recorte de una hoja tabaré que parecía un deber escolar, que lo encontré tirado en el piso. O sea, lo encontraste en ese piso, en ese momento, y le sacaste la foto. Sí, no toqué absolutamente nada, sí, fotografié lo que me encontré. Obviamente la pregunta de rigor también después de 2 años, hubo más imágenes que las que están aquí. Sí. Recorrí más de 100 lugares, tengo aproximadamente 90 fotos, y en el libro quedaron 40, que también naturalmente se fueron armando de a pares, es decir, el libro está armado por dípticos, cada par de hojas de páginas tiene una relación, una foto se relaciona con la otra de algún lugar, a veces por similitud, a veces por oposición, que también se fue armando solo y que es algo que creo que tiene que ver con la abundancia de imágenes de Artigas que hay, que estamos rodeados de imágenes de Artigas. Ahora yo cuando venía a la radio me encontré acá a la vuelta enfrente al correo un afiche que no sé lo que es, que me intrigó mucho, que tiene la imagen de Artigas y realmente no pude desentrañar qué es. Está por todos lados. Me pasó a mí, leyéndolo anoche cuando volvía en el ómnibus para mi casa, que este libro, viendo estas fotos, genera un efecto, como dice Andach, de extrañamiento o desanestesiante, o sea, te quita, porque en un momento yo levanto la mirada y pasaba el ómnibus, estaba pasando por Millán, era oscuro y había un busto de Artigas en una escuela, ¿no? Claro. Entonces uno ya lo mira diferente, porque obviamente nadie repara en un busto que, ¿no? Sobre todo por el tema de la soledad, ¿no? En estas imágenes tuyas de Artigas hay una ausencia absoluta de personas, ¿no? O sea, la imagen está siempre sola. Sí. ¿Eso lo hiciste a propósito? Sí, fue a propósito. Me parece que una cosa ahora que hablas de Fernando, cuando ahora voy a lo que me preguntas, si la ausencia de gente, porque es algo que Fernando dice. Cuando yo termino estas fotografías, lo invito a Fernando a escribir. Yo a Fernando no lo conocía, le envié un mail a Canadá, Fernando vive hace 5 años en Canadá, le envié un mail y le mandé mi obra sin pedirle nada, solo que escribiera, no le direccioné la escritura, por supuesto, y él escribió lo que quiso. Y parte de su texto habla de eso que tú mencionas. ¿Por qué no hay gente? ¿Por qué no hay gente? Porque esto es una invitación a que la gente vea, o sea, los protagonistas, la ausencia de la gente transforma al lector del libro en el protagonista. Es una invitación a mirar, a direccionar la mirada, casi como a un forzar a ver lo que está fotografiado. Entonces por eso es el recorte extremo, es solo el busto de Artigas, quizás con una planta que le pusieron adelante. Porque como que lo que dice Fernando, o sea, no hay rastro humano, claro. O sea, hay efectos, digamos, de los uruguayos que estamos alrededor, claro. Pero no hay ninguna persona, claro. Niño, mujer nadie, porque el protagonista de estas imágenes es la gente, en 2 sentidos. En uno, porque esto es producido por hombres, el que hizo un stencil, que le puso un cartel de informes casualmente delante de Artigas, o un cartel de portero. Eso es producido por el hombre. Y también casi todo por la casualidad, mucho, ¿no? El hecho de que haya tantas imágenes, en algún momento cualquier imagen puede quedar al lado, yo que sé, de un baño o de un extintor. Claro. ¿Y a qué me lleva eso? A que
Artigas parece que fuera invisible, de tan visible. Es decir, Claro. no es posible que uno se pone a pensar, es el prócer, ¿verdad? Es el prócer de la patria, unánime. Abarca todo el espectro político, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo es posible que esa figura tan venerada pase tan desapercibida que uno le pone una planta adelante, un cartel de informe? Es porque lo que plantea Fernando, y es con lo que yo me encontré, es la invisibilidad de Artigas. Claro, sí, es parte del paisaje y no se ve, ¿no? Es aquello Lo tenemos incorporado y no lo vemos. Que es demasiado familiar, no se ve. Un detalle que lo pensé viendo tus fotos, tus imágenes, era que la mayoría de las fotos, yo diría que todas, son de fotos de Artigas, digamos, emblemáticos. ¿A qué me refiero? Son Artigas generalmente o hechos por Blanes o hechos por Zorrilla o hechos por Zanelli, el de la Plaza Independencia. Hay solamente un Artigas, un busto, que está, incluso Andach dice, está, bueno, mal hecho, digamos, no sé qué, que es el de la página 33, que no se sabe por qué, pero es que me causó gracia que Andach diga exactamente esto, ¿no? Diga que hay una mala factura o algo así, ¿no? De pésima factura, dice. Pero en realidad, él, porque inconscientemente está comparándolo con el prócer idealizado. En realidad, este Artigas no es de pésima factura para mí, sino que tiene una factura más naif o más o más de otro estilo, digamos, ¿no? Y hay muchos Artigas, esto termino la pregunta. Hay un libro muy interesante de Pablo Thiago Roca que se llama El arte otro en Uruguay. Conozco. Y bueno, y ahí hay Artigas hechos en naif, donde hay incluso hay un encuentro entre Artigas y Cristo. Sí, de un artista que vive en la Costa de Oro, que no recuerdo el nombre. Conozco esas imágenes. Sí. Es interesantísimo lo que me planteas. Vos no quisiste ir a esos otros Artigas, sacaste fotos de los emblemáticos. No, yo hice un recorrido por lugares públicos e instituciones públicas y privadas, calles de Montevideo, Canelones y Maldonado, museos, escuelas, hay lugares a los que no se puede acceder. Me encontré con lo que no partí de voy a buscar los emblemáticos, a ver qué pasa con la obra de Zorrilla o de Blanes, pero permitime que te responda a eso, porque ayer con Fernando hablábamos de esto que vos planteás, de si esa obra está mal hecha o no. ¿Qué pasa? Hay tanta reproducción de Artigas, tan diversa, y solo partimos de un boceto hecho de perfil por un francés de apellido de Mercedes que lo hizo en Paraguay cuando Artigas era muy anciano. Esa es, incluso la historia los historiadores dudan de que realmente eso haya sido así, pero en definitiva todos los que han reproducido, han intentado construir la imagen de Artigas parten de ese boceto. Entonces, viendo esa imagen tan deformada aparentemente de Artigas, con Fernando yo le preguntaba a Fernando, pero ¿y cómo sabemos si probablemente Artigas se pareciera a ese y no al de Zorrilla? ¿Cuál es Artigas? ¿El de Zorrilla, el de Blanes, el de Zanelli? No sabemos. Hay uno de Soneira que Mirá qué curioso lo que pasa. En 1884 el gobierno de Máximo Santos hace un concurso para instaurar un monumento a Artigas en la Plaza Independencia. Ese concurso lo gana Federico Soneira y después por distintas cuestiones políticas queda sin efecto de eso. Y después, que el que está ahora en la plaza que se instaló en 1923, fue finalista de un concurso con otro, que no recuerdo el nombre, y también quedó afuera. O sea, hay un conflicto con Artigas, hay un conflicto evidentemente con Artigas. ¿Y qué es lo que plantea Fernando de esa imagen de Federico Soneira? Que el nombre puede sonar familiar porque tenía un castillo en el Prado, en la misma cuadra de la Casa de Gobierno. Por lo general lo tenemos asociado a eso. Plantea que la obra de Soneira, que no se implantó, muestra otro Artigas, un Artigas mucho más altivo, desconocido. Es una imagen absolutamente desconocida. Parece más contento. Más contento, es triunfante, es un Artigas triunfante, es un Artigas que está con la mirada hacia arriba, es altivo, es como un y por alguna razón, un héroe, pero contento, digamos. Es un héroe contento. Sin embargo, la imagen que tenemos habitualmente de Artigas es alguien derrotado, o serio y apesadumbrado. Fundamentalmente serio, inescrutable, serio, que tiene que ver con la solemnidad y tiene que ver con creo yo, con lo que vos dijiste como nombre, el Padre Nuestro Artigas, que dice: para la historia un genio, para la patria un dios, ¿no? O sea, obviamente es más fácil que sea un dios serio que si alguien se está sonriendo, ¿no?
por algo la iconografía cristiana tampoco muestra a Jesús riendo, ¿no? Claro. Siempre se lo muestra serio. Y hay un detalle que yo no sé si sos consciente. Bueno, obviamente esto al tocar imágenes de Artigas dispara muchísimas cosas, ¿no? Sí. Y yo no sé si fuiste consciente al poner las dos primeras fotos estas que hicimos, hablamos al principio, que es un Artigas con la cara de Artigas de Blanes, pero el cuerpo de Charles Atlas, o parece, yo qué sé, yo pensé en Johnny Weissmuller, podría ser Tarzán también. Podría ser Tarzán, parecía Tarzán. Y la segunda foto es la de Artigas en una imagen en un water, ¿no? Tirado en un inodoro. En un momento, yo pensé también, viste, que relaciones que uno hace, es que las imágenes de Artigas se distribuyeron. La de Blanes, la de la Puerta de la Ciudadela, quedó instaurada no solo para el oficial, sino con la dictadura militar, quedó muy asociada a eso. Sí. Y la izquierda, el Frente Amplio, tomó la otra imagen, que es precisamente esta la del Blanes, es otro un boceto de perfil. De perfil de Blanes, exactamente. Iniciás justo con esas dos. No, eso es casual, no, todo esto que me estás planteando. No lo... Esta es exactamente esta, que es la de perfil de Blanes, que fue en un momento asumida por la cartelería del Frente Amplio. ¿Me explico? Como una forma de... Y hay otra que es asumida por la cartelería del 26 de marzo que todavía está en la ciudad, que es creo que es la misma en realidad. Es la misma. Mirando para el otro lado. Es la misma. No era consciente de... Es la misma, es la de Blanes, de perfil, que es un Artigas más joven, aparentemente, y más delgado. No es tan un forzudo como lo presenta Stencil. La verdad que no era consciente de eso. Uno se va dando cuenta también de lo que hizo con el transcurrir del tiempo, ¿no? Como que las cosas se va enterando de qué es lo que hizo también, como esto que me estás planteando. No era consciente de que eran dos imágenes tan antitéticas en ese sentido de lo político. Por lo cual yo empecé este libro con esas dos imágenes. Hay una diferencia entre esas dos y las otras 38. Estas dos fueron obra de alguien que produjo una imagen de Artigas para provocar. Lo otro es más casual. Estos dos son... lo otro es más bien producto de tu mirada, ¿no? Como fotógrafo, de tratar de unir a esa Artigas con otra cosa, digamos, con el entorno. O son más bien producto del acto de otra persona no tan consciente. Estos son dos personas que dijeron, voy a hacer un dibujo o un stencil de Artigas. Uno lo puso con el cuerpo de Charles Atlas y el otro hizo un dibujo de Artigas adentro de un water. Ahí hay como una cuestión muy consciente de estas dos personas. En el resto, en las otras imágenes, son cosas yo creo que ponerle una planta adelante, uno lo hace pero no es tan consciente, o dejarlo al lado de un cartel de portero, no hay una intención. Yo no me había dado cuenta de eso que me planteas de esas dos. Yo lo estaba pensando más por el lado de que las puse al principio porque son las dos más provocadoras y para mí se diferencian por eso. Son actos muy conscientes de alguien que hizo un dibujo para provocar algo. Y lo que dice Fernando es que dentro de esta irreverencia de que alguien haga dibuje la cara de Artigas dentro de un water, él usa la palabra con ese lugar literalmente tan bajo de la casa, lo que produce es, en el principio podría ser una irreverencia, que lo puede ser, pero si uno pasa ese primer paso de decir, qué provocación, qué espantoso esto, qué falta de respeto, si uno pasa ese plano de la provocación, se puede encontrar con otra cosa, y es que esas imágenes le infunden energía a Artigas, nos hacen pensar en Artigas, le devuelven cierta vida, aún desde ese lugar tan bajo o tan provocador como ponerle un cuerpo. Por lo menos hay que pensar que te sacuden, en parte te sacuden, y uno piensa en Artigas, digamos, separado de su imagen, ¿no? O sea, separado de su imagen, ¿no? O sea, a mí me disparó una serie de cosas porque si esta historia que obviamente está en tu trabajo y obviamente está en el trabajo de Andach, la historia de que no tenemos una imagen de Artigas, o sea que la única imagen es con 80 y pico de años, y que existe, yo lo escuchaba otra vez a Gerardo Caetano, cartas de Blanes cuando quería, estaba planteando cómo dibujar Artigas, y él en una carta decía, yo no puedo dibujar a la vieja del Paraguay. Claro. O sea que la vieja del Paraguay es lo único que tenemos claro que es real.
todo lo demás es como una invención. Sí, ¿no? es una Entonces invención. eso te remite a muchas cosas de Uruguay, y, sí, no sé, sí, se te dispara para muchos lados. Sí, no soy un investigador en historia, pero sí tengo claro de haber leído, no profundamente, pero que hay una necesidad política, la figura de Artigas surge de una necesidad política estrictamente de tener un referente, un héroe. No, pero yo incluso, aunque te parezca mentira, lo asociaba con la historia de que Uruguay es un país como que no tiene nombre, es República Oriental del Uruguay. Somos lo que está al oriente de un río. Exacto, estamos al oriente de algo, pero no se sabe qué hay acá. O Montevideo es el monte sexto de este a oeste, también es el monte que hay en tal lado, es una ubicación. Claro, no te había entendido ese sentido de lo que decías. Entonces, con eso lo unía lo de Artigas, que nunca me había puesto a pensar, digamos, en realidad, el tema de la imagen. Que tenemos, Artigas puede ser cualquiera en definitiva, porque quien parta del dibujo de Mercedes o quien parta de la descripción de Nariz Aguileña, ese que todos conocemos, a partir de ahí la representación de Artigas, el dibujo, la pintura puede ser cualquiera en definitiva. Claro. Y es lo que sucede, hay muchas versiones de Artigas. Incluso Andach plantea algo en su trabajo de análisis semiótico de tu libro, ¿no? De tu libro de fotos, y que yo lo pensé, digo, cuando lo iba leyendo, digo, pero mira, Fernando lo está planteando. La idea de que así como se puede, mediante programas informáticos, envejecer y ver cómo va a ser Brad Pitt cuando tenga 85 años, se podría hacer al revés, ¿no? Y agarrar la foto de Artigas, digamos, el dibujo de Artigas, Mercedes, y tirarlo hacia atrás y ver cómo es, ¿no? Una hipótesis. Y obviamente no sé si se va a hacer, y obviamente eso generaría también una discusión, sobre todo un choque con el tema de la imagen. ¿No? Estaría bueno. Ojalá alguien en algún momento lo haga eso. Otra pregunta, Martín. Vos habías hecho, y para terminar, tu trabajo como fotógrafo, como comunicador, ¿habías hecho algún libro de fotografías como este? No, yo hace 15 años que hago fotografías. Y este es mi quinto ensayo, porque en sí esto es un libro fotográfico semiótico, pero mi parte de fotografía yo la nombro como un ensayo. Es un ensayo fotográfico, es un experimento, es una pregunta, no es algo cerrado en sí mismo. Tengo 4 trabajos anteriores, pero no había hecho nunca un libro. Han sido exposiciones. Y este libro surge por el interés de Martín Fernández, el director de la editorial Estuario, a que yo le llevé este trabajo y le interesó mucho. Pero ¿por qué un libro? Porque me pareció que... Obviamente tenía que ver con el Bicentenario también, pero es ¿no? que, ¿sabes?